Bien, y ya está Alfonso Goita con nosotros. Estaremos hablando de la pobreza y la desigualdad en El Salvador. Buenas noches, Alfonso. Buenas noches. Bienvenido. Bien, tengo entendido que este análisis parte desde el año 2008. ¿Cómo se encontraban estos índices? ¿Qué decía el Ministerio de Economía a través de sus dependencias y las distintas encuestas? ¿Cómo se estaba señalando la pobreza y sus distintas ramas? Porque entiendo que hay varias ramas o se subdivide. Exacto. Sí, mira, precisamente hablar de la pobreza y la desigualdad en estos últimos 9 años, el conjunto de políticas económicas, sociales, ambientales implementadas por los gobiernos recientes ha tenido un impacto positivo. De hecho, hay reducciones importantes en los niveles de pobreza. La pobreza total ha caído más de 10.7%, o sea, que significa que 10.7% del total de hogares del país salieron de la pobreza. O sea, eso es muy importante. Pero igualmente esos niveles de pobreza ya en el área urbana, o sea, las familias que están en el área urbana, también se redujo el nivel de pobreza en el área urbana en más de 8.3%. Y en el área rural en más de 16.9%. Eso significa que muchas de las políticas fueron orientadas, o de los programas y proyectos orientados al área rural, impactaron positivamente sobre las familias rurales, de tal manera que la pobreza cayó fuertemente ahí. Solo haciendo un paréntesis, porque en estos temas el amigo televidente es bastante crítico y no faltará el comentario, sobre todo en las redes sociales, donde dicen, pero si no estamos percibiendo que se está saliendo de la pobreza. Entiendo yo que son esfuerzos bastante modestos, pero que al final son avances. ¿Cómo podemos definir exactamente que estos hogares, este 10% que me mencionaba, salió de la pobreza? Específicamente, ¿cómo se puede dar ese paso? ¿Cómo lo podemos definir? Es que precisamente como esta pobreza se mide por el nivel de ingresos, o sea, por el ingreso de las familias, ¿ya? Hay factores que inciden positivamente en mejorar sus niveles de ingreso. De hecho, toda esta política de subsidios del gobierno, todos los programas del Sistema de Protección Social Universal, con el apoyo en los paquetes escolares, uniformes, calzado, vaso de leche, etcétera. También todo el paquete agrícola en el área rural y también otros programas como la reforma en salud, que tiene un entorno de acción ahora más directo hacia las comunidades rurales, hacia las comunidades más pobres. Todo eso impacta de forma positiva la situación. Pero últimamente, en el último año, hemos tenido el incremento en el salario mínimo, que obviamente ha sido un incremento significativo, y que ha impactado también positivamente sobre las familias en términos de su ingreso y por lo tanto en las posibilidades de tener una cobertura mejor de su canasta básica alimentaria. En esa perspectiva estamos hablando de que hay familias que están mejorando en este sentido y saliendo de la pobreza. No quiere decir que no necesiten más ingresos. Posiblemente hay necesidad de buscar mejorar todavía el salario mínimo, mejorar otras condiciones que faciliten el acceso a servicios básicos en mejores condiciones para la gente. O sea, todo eso está planteado. De hecho, mira, hay un dato interesante, la pobreza extrema, por ejemplo, cayó la pobreza extrema en 6.2%. O sea, es decir, se redujo. Se redujo, o sea, estábamos hablando de pobres extremos de más de 12% y ya hemos llegado a 6%. O sea, estamos en un nivel importante de reducción, o sea, quiere decir que hay acciones importantes. Y en el ámbito rural, esa pobreza extrema se ha reducido mucho más. Entonces, estamos en un ámbito de políticas y acciones y proyectos o programas implementados a lo largo de estos años que sí han tenido efecto sobre la reducción de la pobreza. Pero asimismo también el tema de la desigualdad. La desigualdad se mide por el índice de Gini, ¿no?, que es un indicador que muestra cómo se distribuye el ingreso, y en ese marco este indicador en el 2008 era de 0.48, o sea, cuanto más alto es, más concentrado. Y hemos reducido a 0.34, o sea, se ha reducido en 14 puntos. En 14 puntos, lo cual significa
que ha habido también una acción redistributiva del gobierno a través de sus políticas económicas, de sus políticas sociales y de otras acciones o programas y proyectos concretos, tanto en el área rural como urbana, que han posibilitado mejorar este indicador de la desigualdad. No quiere decir que no tengamos un país todavía desigual, claro, ¿ya? Pero la concentración se está reduciendo y parece que está mejorando estas condiciones en el país. Pero hay que hacer todavía mucho más esfuerzos en los próximos años para realmente reducir más la pobreza y la desigualdad en el país. Por ejemplo, una reforma al marco legal que obligue al Estado a ampliar el margen de compra a las micro y pequeñas empresas, claro, a los también. proveedores. Eso sería una inyección bastante vital para todos esos artesanos y para todos esos micro y pequeños empresarios que quieren salir a flote. Exacto. Y quieren pues ya tener o ser fuentes de ingresos para otros salvadoreños también. Exactamente, eso es. Muy bien. Bueno. Alfonso, muchísimas gracias. Gracias a ti. Pausa y ya regresamos.